buen Dios. Te damos gracias, Padre, por la palabra que tú tienes para nosotros. Gracias porque tú eres Dios y sigues hablando a nuestras vidas. Desde que comenzaste la creación, usaste la palabra, hablaste la palabra, dijiste, expresaste, mi Dios, la palabra que había en tu corazón, y esa palabra no cesa, continúa, permanece esa palabra, sigue firme, y pedimos, mi Dios, que esta palabra nos fortalezca, que esta palabra nos nutra y nos aliente en Cristo Jesús. Amén, amén. Continuamos con el estudio de Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos y es muy importante para ti y para mí porque estamos hablando de tus ancestros. Estamos hablando de tus antecesores, estamos hablando de tus antepasados y estamos también hablando acerca de cómo inició este movimiento llamado iglesia, del cual tú eres parte. Y yo quiero y le pido al Espíritu de Dios que te ayude a entender la profundidad de los acontecimientos que hemos estado viendo, de los acontecimientos que estamos por ver, y esto nos va a ayudar bastante a entender nuestros días, a entender nuestros momentos, nuestros tiempos. Podemos ver cómo hay mucha gente que está en contra de lo que está sucediendo en el mundo, en contra de las guerras, en contra de esto, del otro, y claro que es algo que nosotros no aprobamos, pero si tenemos el entendimiento de la palabra, sabemos que estas cosas son necesarias que acontezcan y podemos encontrar respuesta y sabiduría a través de la palabra y específicamente en ese tema de los hechos. Vamos a estudiar en esta noche un buen tramo de Hechos capítulo 6, versículo 8, hasta Hechos capítulo 8, versículo 3. Hay bastantito que estudiar, hay bastante que ver. Y yo antes de comenzar, yo quiero hacerles una pregunta. Y no se preocupen, sean honestos, ¿ok? Pero la pregunta es esta: ¿cuántos han tenido la oportunidad de leer el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento de la Biblia? ¿Alguien ha tenido la oportunidad? Levante la mano quien sí haya tenido la oportunidad. 1, 2, ok. Bueno, otros más le hacen así, ¿verdad? Ok, si no has tenido la oportunidad, en esta noche vamos a ver todo el Antiguo Testamento. Y te prometo que no nos vamos a tardar 2 horas. Lo vamos a ver en un corto tiempo y vamos a ver todo el concepto de esto. Va a ser algo muy, muy bueno. Bien, prepara, si trajiste en qué escribir, prepara tu material. Si trajiste tu Biblia, abre tu Biblia o prende tu Biblia para que lo estemos meditando juntos. Nos quedamos la semana pasada en lo siguiente. Vimos el segundo pecado muy grave dado en la iglesia, y este fue el pecado de la murmuración. El primer pecado que cometió la iglesia fue el pecado de robar, de retener y de mentir, ¿ok? Y esto lastimó seriamente a la iglesia y la empezó a perjudicar. Y vimos también en la semana pasada que este segundo pecado, esta segunda falta que fue la murmuración por causa de las viudas, de las viejitas, que aparentemente estaban siendo mal atendidas. Entonces esto provocó que surgiera un nuevo ministerio, un ministerio llamado diáconos. Y ellos pidieron que fuera la congregación la que tomara de entre ellos, no de los vecinos, no de los compadres, no de los amigos, sino gente de la misma congregación, a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Ahora, ponme atención en esto. Lo que dice la Escritura es que los apóstoles pusieron las manos sobre de ellos y oraron por ellos. Y yo quiero que le pongas atención a este asunto de haberle puesto las manos a ellos y haber orado por ellos, por lo que vamos a ver en esta noche. ¿De acuerdo? Yo lo expliqué, no profundicé mucho, pero no quiero profundizar muchas cosas porque no se trata de llenarte la cabeza ni de inflártela con tantas cosas de la Biblia o tanta teología, sino que conozcas lo práctico de la palabra, pero también sus principios. Ellos hicieron un principio que fue imponer las manos sobre de ellos, y eso es algo que la iglesia practica, pero que tiene que tener mucho cuidado al practicarlo. Y bueno, yo estoy comprometido con los líderes a enseñarles un poquito más al respecto de este asunto,
Pero hoy vamos a verlo juntos y vamos a aprenderlo juntos. Dame por favor versículo 8. Y vimos que dentro de lo que estuvimos viendo los diáconos, mencionaron los nombres de ellos. Y entre ellos fue mencionado un diácono con el cual nos vamos a concentrar y vamos a dedicar esta noche a él, porque se la merece. Merece que estudiemos de él, merece que conozcamos de su vida por lo que va a acontecer en su vida de este hombre. Y este hombre se llama Esteban. Y vamos a ver acerca de él. Versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Nota lo que está diciendo. Esteban, lleno de ¿qué? Gracia y lleno de poder, hacía algo, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yo quiero que notes esto, lo hemos dicho. Desde Hechos capítulo 2 hasta este momento, los únicos que practicaban los milagros eran los apóstoles. Pensamos que toda la iglesia tenía el poder y se fue por todos lados a sanar no. El registro que tenemos bíblico es que 70 discípulos fueron enviados por parte de Jesús y ellos pudieron hacer prodigios y milagros y se sorprendieron de que podían. Pero eso fue el momento en que ellos pudieron hacer. Después el ministerio continuó con Jesús. Y Jesús al resucitar, Él dice a los apóstoles, esa autoridad les entrego, esta es la autoridad que les doy. Bien, después de esto, leímos específicamente que por mano de los apóstoles eran hechos sanidades y milagros, etc. Pero aquí Hechos capítulo 6 nos revela algo. Que este hombre, aparte de los apóstoles, estaba haciendo señales y prodigios entre el pueblo. Es decir, comenzaron a operar los dones del Espíritu Santo en él también. Antes no. Para que si tú crees que cuando vino el Espíritu Santo y los bautizó a todos, lo cual es cierto, y los llenó a todos, lo cual es cierto, pero no operó en todos en cuanto a señales y prodigios. Operó en el pueblo en una vida santa. Operó en los primeros discípulos en una vida consagrada y comprometida. ¿Cuál fue el don que el Espíritu dio a todos los que estaban, a los 120? El don de la unidad. Hubo una unidad tremenda. Y esto se empezó a multiplicar. Pero los dones de milagros, de sanidad, de todos estos dones sobrenaturales estaban operando sobre los apóstoles. Hasta que impusieron sus manos sobre los diáconos y empezaron a operar en los diáconos. Por eso es bien importante quién te pone las manos encima. Y es bien importante nosotros sobre quién ponemos las manos. Es bien fácil. Te anuncian el congreso de fulano y tal, y ahí va toda la borregada, ¿verdad? Y ahí van, y quiero que me pongan las manos, y buscas el estar a mero delante para que te, con que sea que te, con saliva o con algo, ¿verdad? Que te pongan la mano. Y va a otro congreso, y vamos otra vez, y estamos y buscamos el toque del hombre. Pero bueno, creo que estamos aprendiendo en esta noche, ¿verdad? Ya nos arrepentimos, ¿verdad? Bien, si ustedes se fijan, Esteban, dice la Escritura, que estaba lleno de gracia y de poder. Este hombre era elocuente en la palabra y está dando un testimonio tremendo también. Ahora, aquí hubo un problema. Provocó los celos de los que siempre se llenaban de celos. ¿Recuerdan qué grupo era? Los saduceos. Los fariseos fueron enemigos de Jesús, pero los saduceos se levantaron como enemigos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús no hablaba de la resurrección más que la de Él mismo, que Él un día iba a resucitar. Pero los apóstoles, su tema principal era la resurrección de Cristo. Y esto creó conflicto con los saduceos. Vamos a leer versículo 9 hasta el 15. Nos vamos de corrido. Síganme por favor. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y se levantaron a disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con E mayúscula, con que hablaba, es decir, al Espíritu Santo en Esteban.
11, perdón. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Vamos a ver qué palabras. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían este testimonio. Pon atención al testimonio. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues esto es lo que oyeron. Hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Tú sabes cómo describen a los ángeles? Solamente hay un hombre en la Biblia que tuvo una manifestación sobrenatural de forma corporal, y este fue Moisés. Cuando Moisés subió al monte, pasó 40 días recibiendo las leyes del Señor, y cuando él descendió, oílo bien, dice la Escritura que resplandecía. Se tenía que cubrir, yo creo que de ahí sacaron ese rollo, ¿verdad? Se tenía que poner así como los talibanes, como las chicas de por allá, se tenía que cubrir el rostro porque resplandecía de tal manera que encandilaba a la gente. Bueno, este es un segundo caso similar. Dice que cuando, ¿no vieron una angelita así? No, señores. Créeme que lo que menos hacen los angelitos es esa carita. Ellos veían como el rostro de un ángel y se impresionaron. Entonces, pon atención a lo que Lucas nos está mencionando con respecto a esta situación. Ahora, Esteban fue llevado al Sanedrín, pero lo acompañaron unos testigos falsos. Y si tú notas, se está repitiendo, y es aquí donde tenemos que empezar a poner estas notas, más que en la libreta, en el corazón. Porque si tú te fijas, a Jesús lo llevaron ¿a dónde? Al Sanedrín. ¿Delante de quién? Delante de todos los de la ley. ¿Y a quién trajeron junto con él? A testigos falsos. ¿Y qué fue lo que estos hombres hicieron? Decir verdades a medias. Y si tú lo notas, tal cual le pasó a Jesús, le está pasando ¿a quién? A Esteban. Así es que si te llega a pasar, no te asustes. Si te llega a pasar, no te espantes y digas, ¿por qué a mí? Si te fijas, no hay nada de prosperidad en esto. Vamos a continuar leyendo. Cuando Jesús les dijo que el templo iba a ser destruido, etcétera, etcétera, el templo ya había sido desolado. Jesús, fuera del templo, está desolado. Apocalipsis capítulo 3, Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar en él. Y decimos que es la puerta del corazón. Y decimos que es para los que no creen en Dios, cuando no se refiere a eso. Él está diciendo, yo estoy afuera de la puerta de la iglesia. Es a la iglesia a la que le estoy tocando. Una iglesia sin Cristo es una iglesia desolada. Nos preocupa que haya mucha gente o que haya poca gente. Eso no nos debe de preocupar. Nos debe preocupar si Él está aquí. Porque si no está aquí. Entonces, este fue el caso que había quedado. Vamos a ver en el capítulo 7. Aquí es donde concluye el capítulo 6, y en el capítulo 7 vamos a ver la defensa de Esteban, y vamos a ver la situación que se presentó, y también vamos a ver el martirio. Recuerda, para mí Hechos es como el segundo Génesis. Vimos el primer pecado en Génesis y vimos el primer pecado de la iglesia. Y ahora vamos a ver, como vimos la primera muerte en Génesis. ¿Cuál fue la primera muerte en Génesis? Abel. Y vamos a ver la primera muerte en la iglesia. Ven conmigo al versículo 1 y 2 y vamos a leerlo. El sumo sacerdote le dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, Esteban,
Escucha las palabras de Esteban y ponle mucha atención a sus palabras, por favor. Varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre, ¿quién? Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Aquí hay algo muy, muy delicado y muy importante. Esteban, lleno del Espíritu Santo, está conciliando esa situación. Se refiere a los de su edad, que dicho de paso era un joven, no era un hombre muy grande, era un joven adulto, y se dirige a sus contemporáneos como hermanos y a los grandes como padres. Respetuoso. No como otros, yo veo algunos que se ha levantado apologética cristiana y apologética católica, es decir, defensa de las doctrinas o de las creencias. Y en ambas partes he llegado a ver tanta soberbia y una altivez que se faltan al respeto. Una cosa es diferenciar en puntos doctrinales y otra cosa es ser una persona bien falta de respeto y bien imprudente. Pero vemos a este hombre que para nada les faltó al respeto. Les dice padres y hermanos. Y otra cosa que notamos aquí en esto es que él está mencionando a Abraham. Él se fue hasta donde inició la nación. ¿Dónde inicia Israel? En Abraham. Ahí es donde todo comienza. Y hace lo mismo que Lucas. En la genealogía se fue hasta Abraham. Ahora, otra cosa muy importante, aparte del Sanedrín, normalmente a veces les permitían a algunos de los estudiantes estar allá en la esquina, allá donde tenemos a nuestros estudiantes, hasta la esquina, allá cuidando la puerta, allá los tenían algunas veces. ¿Y sabes quién estaba aquí en esa reunión? Un joven como Esteban, pero este joven se llamaba Saulo. Y ahorita vamos a ver lo que continúa. Dice que estaban morando en Harán. Y hay algo bien interesante. Vamos a ver aquí dos jóvenes que se encuentran, pero que se encuentran como enemigos. La cruz los separó, así como la cruz separó a los dos ladrones. Los dos ladrones estaban juntos, a lo mejor eran compadres, a lo mejor eran trabajaban para la misma empresa. Pero hubo un momento en que la cruz los separó. Y hermanos, aprendamos de esto. Podemos tener familiares, podemos tener un matrimonio, podemos tener hijos, pero va a llegar el momento en que la cruz o nos unifica más o nos separa. Así es que el día que se te presente, que por causa de la cruz tenga que ser dividida tu casa o tu familia, no te asustes. No te preocupes, déjalo en las manos del Señor y que Dios sea el que obre. Pero ten tu compromiso bien firme con la cruz. Me refiero al sacrificio de Cristo. Vamos a leer rápidamente versículo 3 al 5. Dice, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, habitó en Harán y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitan ahora, y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Aquí hay algo bien interesante. Conocemos la historia de Abraham, que Dios se le aparece y dice, sal de tu casa y tu parentela y vámonos. Y pareciera que Abraham agarra sus cosas. No lo hizo. Abraham esperó hasta que muriera su papá. Y ya que murió, entonces se emprendió. Ahora, ¿por qué es bien importante todo lo que vamos a leer? Y yo te lo recomiendo mucho. Es porque vas a leer de manera sintetizada todo el Antiguo Testamento y algo más. Lo vas a leer con la interpretación del Espíritu Santo. Fíjate lo que sigue. Versículo que estoy. Vamos al versículo 6 al 8. Y le dijo Dios así,
que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre, los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y él circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Vamos a seguir leyendo, versículo 9. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Versículo 11, vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande ¿qué? Tribulación. Empieza a notar eso. Y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número, fíjense de cuántos, 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor y de Siquem. Qué interesante historia. Está resumiendo siglos de historia. Está mencionando, Dios llamó al padre Abraham, lo sacó, él vino, lo plantó en un lugar, le dijo, no te toca a ti, le toca a tus hijos, pero quiero que lo contemples. Y le da una profecía, le dice, de tu descendencia va a ir a dar allá, van a ser esclavos 400 años, pero yo voy a enviar un Salvador. Y cumplió la palabra. Hermanos, esto es bien bueno. ¿Por qué? Porque si Dios te da una palabra a ti, si la cumplió a estos hombres, ¿no la va a cumplir a ti? Claro. Entonces él empieza a decir, estos hombres por envidia, los cuales que se conocen como los patriarcas, esta es la dispensación o la época de los patriarcas, del patriarcado, es decir, donde los padres eran los gobernadores y los que tenían la autoridad absoluta, no había forma de gobierno. Entonces dice, estos hombres por envidia vendieron a su hermano, fue enviado como esclavo, después vino hambre, bajaron a Egipto, él se dio a conocer, y ahí aclara algo, ahí murieron todos, los 12 murieron ahí. Por eso yo quiero que tú pongas atención, porque todo lo que tú puedas leer de la historia de Abraham, en ninguna parte vas a encontrar en que Abraham se quedó hasta que su papá murió, pero aquí sí. ¿Ok? Continuemos. Versículo 17. Ahora aquí va a entrar Esteban a otro periodo. Estuvo en un periodo hablando de la nación y aquí va a hablar de un periodo diferente. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. ¿Recuerdan que el faraón mandó matar a todo varón? Y bueno, dice, versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como ¿qué? Como hijo suyo. Ahora ya sabes, ¿cuántos meses duró Moisés con su mamá y su papá? 3 meses estuvo escondidito, y que no llore, y si llora póngale todas las cobijas encima. Y llegó el momento en que ya no pudieron retenerlo. Pero ¿cuántos de ustedes pensaban que nació Moisés, lo ponen ahí en la canasta y lo echan al río, verdad? No, duró 3 meses. Después, vamos al versículo 22, dice, ahora Moisés una vez que después de 3 meses es encontrado por la hija de Faraón, es criado como hijo. Y en el versículo 22 nos dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y escúchalo, era poderoso
en sus palabras y obras. Mira, si hay algo que admirarle a los egipcios de aquella época, oílo bien, ¿sabías que ellos fueron de las primeras culturas que calcularon la distancia entre la Tierra y el Sol? ¿Sabes que tú puedes ir ahorita a los museos y todavía los materiales de esa época conservan la pintura? Ellos eran buenos en astronomía, en pintura, en agricultura, en matemáticas. Las pirámides siguen siendo un misterio todavía. ¿Cómo las construyeron? ¿Cómo levantaron esas piedras tan enormes? La alineación que tienen. ¿Saben que hay una alineación perfecta entre las pirámides de forma horizontal? Y esta alineación va corriendo alrededor del mundo hasta el Triángulo de las Bermudas. Podríamos hablar de un chorro de ondas de esas. Pero es increíble lo que ellos tenían. Y la Biblia nos está diciendo que Moisés fue formado en todas estas cosas. Moisés no era ahí un chavito ahí medio tarolas. No, era un hombre inteligente y era un hombre poderoso en palabras. Aprendió química, aprendió ingeniería, arquitectura, aprendió astronomía. Era un hombre que sabía muchas cosas. Pero a pesar de que fue enseñado en todo, él no estaba capacitado para guiar a un pueblo que era de Dios. Mira lo que dice la Escritura, esto lo voy a leer yo aparte. Dice la Escritura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y se tienen que discernir espiritualmente. Por muy capacitado que fue este hombre, no tenía la capacidad de guiar al pueblo. Desde que nació hasta los 40 años, Moisés aprendió a hacer algo, a ser alguien muy poderoso, alguien muy influyente. Pero vamos a seguir leyendo acerca de este hombre. Versículo 23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hirieron al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían, oílo bien lo que él pensaba, que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Moisés había descubierto que él era libertador. Descubrió su llamado. Pero escúchame bien para que tengas cuidado. La voluntad de Dios tienes que buscarla en 3 aspectos. Lo que quiere, di conmigo, lo que quiere, cuando lo quiere y cómo lo quiere. Él descubrió lo que Dios quería, pero no cuándo quería ni cómo lo quería. ¿Y qué hizo? Quiso ser libertador por su propia mano. Porque él ya lo sabía. Aquí lo estamos leyendo que él ya estaba consciente de eso. Y él pensó que sus hermanos lo iban a entender así. Versículo 26. Al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ustedes son hermanos, no se maltraten uno al otro. Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? ¿Sabes quién estaba riñendo aquí? El mismo que estaba siendo atormentado por el egipcio. Ponme atención en esto. El día martes, Moisés se encontró a un egipcio maltratando a un hebreo. Entonces llega Moisés como buen libertador y dice: vamos a montonearlo. Ahora, no era de que pelearon 2 contra 1, sino que este egipcio sabía quién era Moisés. Entonces este egipcio no podía poner las manos en contra del príncipe de Egipto. Porque si la historia concuerda, Ramsés II no tuvo descendencia. Entonces, quien iba a heredar Egipto era Moisés. Entonces Moisés se levanta en contra del egipcio y con la autoridad, pero no con el derecho, le quita la vida a este egipcio. ¿Me está siguiendo? Bien, pasa el siguiente día, miércoles, y encuentra a este mismo hebreo peleando con otro compañero. Y le dice: no peleen, ustedes son hermanitos, quiéranse mucho. Y este hebreo le dice: tú me quieres matar, como lo hiciste con el egipcio. Fíjate lo que te quiero enseñar, lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Hay muchas veces que tú vas a encontrar gente, amigos tuyos, sufriendo y padeciendo.
escúchame, que tu corazón no se conmueva tan rápido. Espérate un poquito, porque tú no sabes si Dios está tratando con él, porque muchas veces hay soberbia en el corazón, hay cosas en su vida que Dios quiere que sean pulidas. Y a lo mejor el egipcio estaba haciendo justicia por la clase de persona que era. Hay un dicho y está muy padre, está muy bonito. Dice, y a cada rato lo andan poniendo en el Facebook, y dice así: Dios va a permitir que se levanten Goliaths en tu vida porque quiere sacar al David que hay en ti. Ah, qué padre, qué chido se oye, ¿verdad? Échame al Goliat para que salga David. No, fíjate que muchas veces Dios va a levantar Saúles en tu vida para matar al Saúl que hay dentro de ti. Porque a veces eres de lo peor, o somos de lo peor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pasó esta situación. A Moisés se le hizo fácil querer hacer justicia y ayudar rápidamente. Cuando yo veo que mis hermanos, ustedes, algunos pasan una situación, lo primero que yo digo: Señor, ¿qué onda? ¿Eres tú? ¿O son problemas de la vida? ¿O son malas decisiones? ¿O qué es lo que está sucediendo? Pero cuidado, como padres, que nos toquen a nuestros hijos, nos ponemos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Tranquilo, aguanta vara, porque a lo mejor tu hijo o mi hijo es un alacrancito que se necesita que se le corte la ponzoña. Así es que deja que Dios trate, deja que esas circunstancias que están sucediendo, te muestre el Señor a ti por qué la causa. Porque lo que tú vas a hacer muchas veces es estorbarle a Dios y vamos a echar a perder la obra. ¿Me sigues? Bien. Versículo 29. Vamos al 29. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados, ¿cuántos? 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Versículo 32. Le dijo así: yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac, Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor a él: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven y te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y por juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Qué interesante. Al Moisés que rechazaron es al Moisés que le mandó. Y ahorita vas a ver por qué está diciendo todo este rollo. O sea, le están diciendo: defiéndete, y se pone a predicarles toda la Biblia. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. 36. Es decir, Moisés, los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por otros 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos, como a mí. A él van a escuchar. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de ¿qué? Pongan atención, de vida que darnos. 39. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones ¿qué hicieron? Volvieron a Egipto. Mira, estos hombres fueron pasados por el Mar Rojo y Dios cerró el Mar Rojo para que no volvieran. Y como lo estudiamos, fueron bautizados bajo el Mar Rojo. Pero ¿sabes una cosa? Estos hombres en su corazón se regresaron a Egipto. ¿Dónde está tu corazón ahorita?
Ahorita me acordé de cuando ya era noche, estaba oscuro, yo estaba juegue y juegue. Y oía un grito, ¿verdad? De esos que solamente en nuestros países, ¿verdad? Se da. Raúl, y mi mamá, ¿verdad? Y corre, adiós, ya me voy, Raúl, y ay señor, ahí viene la chancla voladora, ¿verdad? Raúl, y ya la veía con la chancla, ¿no? Y llegaba corriendo, ya vine, ya vine. ¿Y saben qué me preguntaba? ¿Dónde has andado, ingrato? Y de la oreja, vas para adentro, con la izquierda la oreja y con la derecha, métase a bañar. ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos que seguido salir a nuestra conciencia y gritarnos, Gerardo, ¿dónde anda tu corazón? Hermanas, hermanos, ¿dónde anda nuestro corazón? Porque cuando menos nos damos cuenta, nuestro corazón anda en Egipto. Estos hombres se volvieron en su corazón a Egipto. Versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. ¿Saben qué pasó? No les importaba. Ay, Moisés, tú eres mi pastor y nada me faltará. ¿Cómo te quiero? Y ay, tú eres un hombre de Dios. Y nomás se les perdió del mapa y si te vi ni me acuerdo. Se les salió del corazón. ¿Dónde estaba tanta pasión, tanto amor? Abraham estuvo de extranjero todo el tiempo, pero ¿saben dónde estuvo el corazón de Abraham? En la promesa de Dios. Dios le dijo, mira, párate aquí y de aquí quiero que veas todo. Tú no vas a vivir aquí, pero tus hijos sí. Y lo llevó para un lado y para el otro, lo tuvo por todos lados. Pero ¿sabes una cosa? El corazón de Abraham quedó plantado en la promesa de Dios. No nos espanta cuando la gente tiene cosas que hacer, tiene actividades, tiene viajes que hacer. Porque si Dios les ha plantado el corazón aquí, ¿qué va a pasar con ellos? Van a volver. El problema fue ese. El problema es que Israel dejó el corazón en Egipto y no les importaba lo que había sido de Abraham. ¿Por qué? Perdón, de Moisés. Porque ya lo habían rechazado. Ven conmigo al versículo 41. Entonces ellos hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos, ¿qué? Se regocijaron. Gloria a Dios, mira nada más lo que hemos hecho. Tremenda obra la que hicimos nosotros. Qué bueno. Esto era porque Israel siempre fue un pueblo rebelde. Y lo que está haciendo Esteban les está recordando cómo ha sido el corazón de este pueblo. Lo que está haciendo Esteban les está recordando la historia de cómo Dios levantó a un libertador, a un salvador. Y este mismo salvador les dijo, les van a levantar otro salvador y a él van a tener que oír. Por eso es que él está citando todo esto. Versículo 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Miren lo que pasó. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas, sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Cuando tu corazón se aparta, por eso ten cuidado. Esta noche salte con la chancla y ve y busca el corazón donde anda. Porque escúchame, cuando tu corazón se aparta, así como yo me iba corriendo de la casa y me tenía que salir mi mamá a gritarme, pasa algo. Dios se aparta, entonces tu corazón se va a entrelazar con las cosas de los cielos, y no me refiero del cielo, sino con cosas que son idolatría, que representan para ti, ay, mira nomás qué bonito. Ellos se apartaron su corazón, y ¿qué fue lo que se dio? Que fueron entregados a adorar a los astros. No sé si tú me vas a creer esto, pero entre ustedes hay gente que todavía, y con ganas de darle con el cinturón, todavía se atreven a consultar el zodiaco. ¿Cómo es posible? Y les estoy diciendo una realidad, yo lo sé. Por Dios,
Cristianos consultando el zodiaco. Cristianos yendo a comprar lotería. Mira, ven el letrerote, es 360 millones. Aleluya. ¿Sabes qué pasa? Si tú estás haciendo eso, guarda la chancla, porque es demasiado tarde. Ve con el Señor y corrige ese corazón, porque si no, es muy probable que ya estés adorando las cosas del cielo. Y no me refiero del cielo, del reino de los cielos. Mucho cuidado. Versículo 43. Antes bien, fíjense lo que Dios le reclamó. Llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán. ¿Quiénes son estos? Figuras que se hicieron para adorarlas. Y los transporté más allá de Babilonia. Y tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciere conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios en Jacob. Ok, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que como el corazón de ellos se volvió a Egipto, entonces se rompió la comunión entre Dios y ellos, y Dios los entrega a los dioses. ¿No dice Pablo que hay principados y potestades en los lugares celestiales? Estos mismos principados y potestades son los que cautivaron a los israelitas allá. ¿Y sabes qué hicieron estos ingratos? Tomaron el altar, el tabernáculo de Moloc. Dios les había dado un tabernáculo. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios subió a Moisés en el Sinaí, y en el Sinaí abrió una cortina y Moisés pudo ver el tercer cielo y pudo ver un tabernáculo celestial. Y le dijo, lo que ves en el cielo, quiero que lo hagas en la tierra. Les dio una figura. Y el arca se convirtió en una representación de la presencia de Dios. ¿Qué hicieron estos ingratos? Agarraron el tabernáculo de Moisés, no me interesa, y toman el tabernáculo de Moloc. ¿Quién es Moloc? Un dios muy antiguo, que lo que él demandaba era que tu primogénito fuera puesto en el fuego. Estaba la imagen, estaba el altar, había una hoguera de fuego. Y si mi esposa tenía a su primogénito, venía y lo ofrecía y lo quemaban vivo. Eran unas aberraciones las que se hacían. Y te voy a decir una cosa, no estamos tan lejos. ¿Qué encontramos en las... No me voy a meter con ninguna religión. Voy a hablarte del cristianismo. ¿Qué estamos encontrando en las iglesias cristianas? Encontramos cada altar. El altar cristiano, ese ya no está, porque nuestro altar está ahí arriba. Ya les he dicho, yo no puedo decirles, pasen al altar, voy a orar por ustedes, porque esto no es un altar. Porque en el altar es para sacrificar. Y Cristo fue sacrificado por nosotros, y nosotros estamos permanentemente sacrificados para el mundo. Muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Pero ¿qué hacemos? Buscamos palabras así que se oigan bien acá, bien cristianoides, y hacemos unos rollos, y muchas veces cometemos errores y ya estamos introduciendo a Moloc en cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Bien, vamos a continuar porque casi terminamos. En estos mismos textos que leímos, dice que levantó un sucesor para Moisés, llamado Josué. Pero bueno, vamos a ir leyendo el 47 y ahorita vamos a tocar el tema con él. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahora, aquí Esteban entra en una tercera etapa. Y en esa etapa, Esteban va a empezar a condenar a las autoridades de aquel entonces. Lee conmigo versículos 51 al 53. Duros de cerviz
e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Pregunta. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles, no la guardan. ¿Por qué les contó toda esa historia? Porque sin darse cuenta ellos, les está diciendo, el Señor por medio de un ángel, escucha esto, el Señor por medio de un ángel en una zarza anunció un Salvador. Ustedes por medio de un ángel hace 33 años se enteraron, sus pastores, los que criaban a sus cabritas, a sus ovejas, a sus animales para sacrificarlos y sacar buena ganancia. Esos pastores vieron ángeles y les dijeron que corrieran, y los pastores corrieron con sus dueños y les dijeron que estaba anunciada la venida del Salvador. Ese ángel que anunció que se levantaba un Mesías en la zarza, fueron ángeles también que se levantaron para anunciar que se levantaba un Mesías en Belén, en un pesebre. ¿Estás siguiendo esto? ¿Me estás escuchando, iglesia? Es lo mismito. Este Salvador que levantó con errores, pero que se presentó delante de ellos y ellos lo rechazaron, es el mismo Salvador que Dios aprobó y lo volvió a enviar. De la misma manera, este hombre que fue anunciado por ángeles, que nacería en un pesebre, se levantó y fue anunciado y fue comprobado al abrirse los cielos, al descender el Espíritu como paloma y por las señales, milagros y prodigios, él fue comprobado que era el Mesías. Rechazaron sus padres a Moisés, ustedes rechazaron a Jesús. Y les voy a decir una cosa, después de Moisés levantó a un hombre llamado Josué, que en hebreo o al griego traducido es Jesús. Este hombre fue levantado para que metiera al pueblo a la tierra prometida, y este hombre fue levantado para meterlos al cielo, para que se convirtiera en el camino al cielo, y ustedes lo rechazaron. Claro que se van a levantar y se van a enfurecer. Estos hombres se levantaron y no estaban dispuestos. Les está diciendo, el pueblo anterior no estuvo dispuesto a escuchar a Moisés, ustedes tampoco están dispuestos a escuchar a Jesús. Por eso entiende una cosa, qué privilegio el que tú tienes de que Dios te haya permitido que el Espíritu tocara tu corazón, te abriera un poquito la ventana y tú dijeras, yo necesito a Cristo. Qué privilegio es el que Dios te ha dado. La cuestión es, ¿dónde anda tu corazón? ¿Qué estás haciendo con ese privilegio? Porque a ellos se les cerró el corazón. Así como los primeros volvió su corazón a Egipto, a estos se les cerró el corazón. Por eso Jesús les dijo, ingratos, no entran al reino y no dejan entrar. ¿Por qué? Porque tenían el corazón bien cerrado y porque perseguían a aquellos que querían entrar. Vamos a ver el versículo 54 para concluir los siguientes versículos y vamos a ver lo que aconteció. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dos jóvenes apasionados por Dios, separados por la cruz. Fue la primera vez que se vieron y fue la última vez que se vieron. Si tú te fijas, la iglesia fue una iglesia compuesta por jóvenes.
No eran ruquitos, no eran así que andaban ahí en bastón, no, eran jóvenes, jóvenes adultos. Ahora, ¿por qué yo quiero que consideres mucho a Esteban? Porque de acuerdo al requisito del diaconado es que tenían que ser hombres casados. Y este hombre amó más a su Dios que a su propia familia. Pero nosotros, vuelvo a preguntarte, ¿en dónde está tu corazón? ¿En dónde está? Tenemos que ir a buscarlo con la chancla y gritarle y hacerlo volver. Versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Quiero que tengas el panorama. Ya habíamos dicho, aquí es el Sanedrín. Tenemos 70 y tantas sillas aquí, llenas de fariseos y saduceos. Algunos discípulos por allá en la puerta que están cuidando a los niños. Entre ellos Saulo. ¿Sabes en dónde le fueron abiertos los cielos a Esteban? No fue allá cuando estaba siendo apedreado, fue adentro. Se levantaron, empezaron a gritar, a maldecirlo y a darle sentencia de muerte. Y Esteban dijo: veo los cielos abiertos, veo el trono del Señor y veo a Jesucristo a la diestra. Veo una cosa, veo que el Padre le cumplió a Cristo, porque le dijo: te voy a glorificar y te voy a sentar a mi diestra y estarás conmigo. Por eso en la oración en Juan 17, Padre, la gloria que me habías dado, dámela una vez más, te está esperando. Y él dice: veo al Señor, veo a Dios y veo a Jesucristo a la diestra del Padre. Y te digo una cosa, esto es de mi cosecha. Allá estaba Saulo, y Saulo empieza a levantar la mirada y dice: yo no veo, pero te digo una cosa, ansiaba verlo. Lo ansiaba ver, porque era un joven apasionado por Dios, pero no conocía a Dios. ¿Y sabes qué? Se le cumplió. Se le cumplió. A este joven Saulo se le cumplió. Se le va a cumplir. Y lo vamos a ver. Vamos a concluir. Vamos al capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3 y vamos a concluir ahí. Amén. Lee conmigo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras. ¿De dónde? Eso sí yo quiero que me lo digan ustedes bien fuerte. ¿Dónde fueron esparcidos? Salvo los apóstoles. Hermanos, aquí concluimos esta etapa. Hechos 1:8, que ya te lo tienes que saber de memoria. Y me serán testigos después de haber recibido poder. Me serán testigos ¿en dónde? En Jerusalén. Aquí, capítulo 8, se cumple la primera etapa del proyecto del Señor. Me serán mártires en Jerusalén. Y este ingrato se levantó Saulo con una pasión y con un celo, y empezó a perseguirlos y los echó ¿para dónde? Para Judea y Samaria. Y me serán testigos en Jerusalén, después Judea y Samaria, y después a lo último de la tierra. Versículos 2 y 3. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Fueron y enterraron a Esteban, porque ¿sabes? El Señor lo hizo dormir. Yo no sé si a ti te toque o a mí me toque ver su segunda venida o dormir. Pero cuando tú estás en Cristo, el Señor te va a dar reposo. Y si no somos de los que vamos a poder ver su venida, el Señor nos va a hacer dormir, como lo hizo Él,
para que esperara el momento de su resurrección. Pablo dijo a los 70 y tantos años, he peleado la carrera, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Pero aquí vemos un joven de 20 y tantos años que también peleó la buena batalla, peleó una sola batalla, pero qué pelea les dio. Mis respetos. Un joven que conocía perfectamente la palabra de Dios. No solamente la conocía, sino que al tener al Espíritu de Dios tenía la revelación y les pudo dar la interpretación de la palabra. Por eso les insisto, hermanos, conozcan la palabra, amen la palabra. No se sepan el texto, en paz me acostaré y así mismo dormiré, por favor. Aprendan la palabra, conozcan más de ella, porque ¿cómo van a presentar defensa del Evangelio? ¿Cómo lo van a hacer? Algunos de ustedes ya están medios temblando porque sus hijos ya se están empezando a enfrentar cosas difíciles. Concluyo con esto. Mis hijos nos dijeron, no queremos ir a la escuela por el Halloween. Yo les dije, no van a ir. Y en la mañana hablé bien duro con ellos. Y yo les dije, ustedes van a ir a la escuela, les voy a decir por una cosa. Les digo, cuando su papá y su mamá no están, ¿qué hacen en la casa? Y dijeron, no, pues nos portamos bien mal y hacemos de todo. Le dije, ¿saben por qué? Porque no hay autoridad. Le dije, mira, tu escuela está llena de alumnos y de maestros, pero también de demonios y de espíritus que están buscando la manera de destruir estas vidas. Las escuelas están llenas de oscuridad, pero ustedes, como hijos de Dios, son luz. Y ahorita es cuando más necesitan resplandecer. No vayan y echen pleito ni les digan nada de sus creencias. Simplemente vivan y sean luz. Simplemente preséntense así ahí porque ustedes son autoridad espiritual. Agarraron la onda y sí fueron. Pero ¿qué hacemos nosotros? Queremos escaparnos. Si fuera posible, construiríamos una nave espacial y vámonos fuera de este mundo. Uy, no nos vayamos a contaminar. Señores, Jesús lo dijo bien claro. Me voy, pero los dejo. ¿Por qué? Porque ustedes son luz y son sal. Hermanos, brillemos. Y dejemos que la obra de Dios continúe. Y cuando perdamos a uno de los nuestros, lloremos. Lamentémonos, pero sigamos adelante. No nos espantemos. Que no te espante ni el trabajo, ni la enfermedad, ni la suegra, ni nada. Sé firme. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser parte de este movimiento que el Señor levantó, al que llamamos iglesia. Al que Él está llamando como su desposada. Filipenses 3:6. Pablo escribió, no tenemos ahí, Pablo escribió de sí mismo, dijo, en cuanto al celo, era perseguidor de la iglesia. Qué celo tan tremendo tenía este joven. Pero este celo, el Señor lo utilizó. Lo encauzó y le dio. Por eso cuando tú has tomado el seminario que damos aquí, Edificando mi Casa, una de las preguntas que hacemos es, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que te apasiona? Porque queremos saber lo que te apasiona para encauzarlo y que lo pongas al servicio de Dios. Padre, te damos gracias por la palabra. Gracias por este recorrido que nos llevaste hoy desde Abraham hasta este momento. Señor, la tierra recibió la sangre de Abel y la palabra lo describe como el justo. Y después que tú formaste esta iglesia, esta nueva creación en Cristo, podemos ver la primer vida que es tomada injustamente. Y sabemos, mi Dios, que si tu palabra nos revela que la sangre de Abel no quedará impune, sino que recibirá el pago, sabemos que desde Esteban hasta el día de hoy, todos estos hombres y mujeres que han padecido e inclusive han muerto por causa del Evangelio,
recibirán su pago, porque tú eres un Dios justo. Oramos por los misioneros en el mundo, oramos por sus familias, oramos por los pastores que están presos, oramos por los pastores y las iglesias que son perseguidas. Oramos, Señor, por las iglesias en China, oramos por las iglesias en el Medio Oriente. Oramos, mi Dios, por las iglesias que están siendo cerradas y destruidas en estos países musulmanes. Oramos por ellos. Oramos, Señor, por nuestras iglesias en las sierras. Allá, mi Dios, en los lugares, Señor, donde están tan lejos de la civilización y que apenas pueden subsistir. Oramos por cada uno de ellos. Oramos, mi Dios, para que estas iglesias prósperas, estas iglesias que se jactan de riqueza, que se jactan de tanto poder, que, Señor, su corazón sea conmovido y puedan apoyar las iglesias. Dios, cómo nos duele el corazón al saber que Estados Unidos gasta más dinero en comida para perros que en proveer, Señor, para los misioneros. No es posible esto no es justo. Oramos, mi Dios, por estas gentes, Señor, que están siendo martirizadas y perseguidas. Oramos por nuestros hermanos presos. Guárdalos, fortalécelos. Y por aquellos que están a punto de ser perseguidos, de entrar en persecución, guarda sus corazones, que estén firmes, porque si no, por haberse multiplicado la maldad, el amor de ellos se enfriará. Apaciónalos, apasiona esta iglesia, apasiona a estos hombres que están aquí, apasiona sus vidas, Señor. Levántalos, levántanos, Señor, y ponnos firmes, mi Dios, a que busquemos, a que procuremos ser llenos del Espíritu Santo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Di conmigo amén. Amén.